Hola, yo soy Roberto Torres Luzardo. Nos encontramos acá en Arecol Studios desde Cabimas, Estado Zulia. Y en la tarde de hoy vamos a tener un privilegio, una oportunidad de entrevistar y conversar con el profesor Manuel Arratia, de la representante de la Fundación Cultural Margarita Soto. El profesor pues es difusor y promotor de la cultura en esta zona, y como comentábamos antes de que las cámaras empezaran a rodar, es un cabimero de corazón. Profesor, no necesitamos hacer introducción al personaje de Margarita Soto, ¿no? Sabemos que fue una insignia artista plástico, que fue una cabimense quizás de las más reconocidas, ¿no? Que fue alumna incluso de Vicente Rojas. Margarita Soto fue cultora de las artes en un tiempo donde en Cabimas apenas estaba surgiendo un movimiento artístico. Pero quizás el rol por el que la mayoría de las personas la conocen es por su rol de partera, ¿no? Fue inmortalizada en la famosa gaita de Neguito Borjas con el gran Coquibacoa, que se llama Punta y Cotea. Incluso se dice que llegó a atender más de 5.000 partos. Yo le quiero preguntar en esta oportunidad, ¿qué deberían saber los cabimenses y los zulianos, además, sobre el personaje de Margarita Soto? Yo te diría, bueno, empezando por ahí, 5.000 en un par de años, porque ella ejerció 42 años y te trajo al mundo más de 40.000 muchachos. Y como decía ella en sus palabras, yo traje al mundo a media Cabima. Así como personas tan feas como Neguito y personas tan bonitas, por ejemplo, como Neila Moronta, ¿no? Una, tú sabes, uno de los grandes de la gaita y la otra de las grandes de la belleza. De la belleza. Y los dos de Cabima. Y Margarita los trajo al mundo. ¿Qué te parece? Y resulta que Margarita está viendo el parto de el programa radial de ustedes, incluso a través de la Universidad del Zulia, donde ustedes están, y a través del Regional, que es nuestro periódico de la COL, y a través de un grupo de artistas como ustedes que están aquí como parte de Margarita Soto. Así es. Evidentemente Margarita Soto pues tuvo una obra pictórica de impacto, ¿no? Cuando se habla de la pintura en Cabimas, es evidente que necesitamos recurrir a ese nombre. Ella tenía en su imaginario un mundo muy rico. Su labor como partera, el hecho de vivir en Cabimas, el hecho de su condición de artista. ¿Cómo cree usted que estos elementos se expresaban en su obra? Bueno, es interesante, fíjate, Margarita fue hija única de Anselma Soto. Anselma Soto, ya estamos hablando de 1800 y algo, 1888, como decía ella, porque la mamá de Margarita, Anselma, nació en 1888 y ella decía que nació en el año de la Tremandoca. Ya tú ves ahí cómo viene un bagaje cultural que está sembrado en Margarita desde su mamá, desde el acontecer histórico de lo que fue toda la COL en aquel tiempo. Estamos hablando incluso tiempos que tenían que ver con la colonia, con el padre Zuleta, por ejemplo, en los puertos de Altagracia, un padre, cura y guerrero de aquellos tiempos, ¿verdad? Y cuando ella expresa a través de su pintura, recuérdate que la pintura ahí es pintura que prácticamente no tiene la técnica del pintor de escuela, sino la técnica del alma, del corazón, de lo que lleva por dentro, y lo expresa a través de la forma y no a través de la línea. Y entonces Margarita, en una oportunidad, se cae, se le fractura el hombro derecho, ya no podía traer muchachos al mundo, y entonces empezó a traer muchachos, pero a través de su pintura. Se convirtió de partera a pintora popular. Y eso ocurrió aquí al lado, en la casa Margarita Soto, que es parte del proyecto sociocultural del cual ustedes forman parte, la generación de hoy, la generación de la propuesta hacia la Venezuela mejor. Esos cuadros que ella pintaba como reflejo de quizás ya no poder atender partos, vemos como un elemento constante los niños. ¿Qué hay detrás de esa intención de Margarita Soto? Bueno, ahí tú lo ves, seguir trayendo niños, a través de su pintura siguió trayendo niños al mundo. Y a través del colorido, como tú ves, tanto las niñas como los niños, a través del colorido de sus trajes de sus tiempos. La parte histórica de la cultura de los santos, de la parte católica cristiana, del San Benito, de la parte, vamos a decir, de nuestros patriotas, ¿no? Como Bolívar, como Urdaneta, ¿no? Entonces ella los expresa a través de la pintura, pero tú lo ves, por ejemplo, en los cuadros de ella,
que andan de manos con el pueblo, conversando, jugando o metidos en los cuadros, pero donde hay mucho color, donde hay mucha alegría, donde ella refleja pues las vivencias que ella tenía por dentro de lo que ella estaba viendo y lo que ella vivía era lo que ella expresaba. Hasta el mismo, tú te fijas como ella firma, te pone una Margarita y después le dice Soto. Esa era Margarita Soto. La obra y el personaje, ¿siente usted que han sido realmente apreciados por el pueblo de Cabimas? Yo te diría que sí, en el sentido de que se sembró y está sembrado y ustedes son parte de ello. Y eso sería la parte del sí. La parte del no es que a veces, tú sabes, producto de la vida como se ha estado llevando, a veces nos olvidamos de estos valores, de profundizarlos, y yo diría que los felicito a ustedes, tanto por la Universidad del Zulia a través de su periódico, a través de Tigres, uno de estos muchachos de propuesta, de la nueva propuesta, ¿verdad? A través de Julián, a través de Armando, en el evento que están haciendo aquí, pues en el centro de la ciudad, como quien dice. Y si te pones a ver dentro de esto, aquí están matas de coco de Margarita Soto. Cada una de las matas de coco que se tumbó aquí para hacer este centro comercial, Margarita la lloró. Entonces, si tú te pones a ver ayer y hoy, aquí estamos. Y ustedes son el mañana, entonces ustedes son la propuesta. Pienso que vamos hacia un buen camino, porque viéndolos a ustedes cómo están trabajando y cómo se están moviendo, y yo pienso pues que todos estos tiempos van a influir en que Cabimas y Venezuela, Cabimas como cuna petrolera de Venezuela, y Venezuela feliz de tener esa cuna petrolera, ¿verdad? Yo diría que hay una propuesta positiva dentro de tantos aspectos, tú sabes, que han degradado un poco esto, pero yo creo que sí vamos bien. Entiendo. Antropológicamente es importante que los pueblos conozcan su historia y conozcan quizás sus personajes, conozcan el contexto en el cual se fueron desarrollando. Desde esa perspectiva, yo quisiera que nos hablara un poco sobre lo que ha sido la trayectoria de la Fundación Cultural Margarita Soto. Bueno, mira, como vamos a decir, como institución ya legalmente registrada, arrancamos en el 98, Margarita murió en el 94. Estamos hablando de 4 años de diferencia. Había mucha inquietud en el sector petrolero por el legado de Margarita y otros artistas populares. Carmen Delgado, de Relaciones Públicas de la Gobierno, no te olvides de la extinta Creole Petroleum de Venezuela, hablando de la historia petrolera, la Lagobén que le siguió después de la nacionalización petrolera, y luego PDVSA, que no te olvides que es la madre de todas nuestras petroleras, ¿verdad? Como la empresa matriz. Entonces en el 97 hacen un encuentro en Maracaibo de artistas populares y lo propone Encuentro de Artistas Populares Margarita Soto, a propuesta de ellos y aceptada por nosotros. En cierto modo nos obligó a nuestra empresa, que es la empresa que dio apoyo económico para que pudieran hacer la Fundación Cultural y la Casa Museo Margarita Soto, y los hijos de Margarita, vamos a decir los nietos de Margarita, los hijos de Elsie y los hijos míos, porque Elsie es la hija única de Margarita, también artista. Entonces allí pues yo diría que se gesta el nacimiento de la Fundación Cultural Margarita y de la Casa Museo. Fíjate que no se llama museo, sino Casa Museo porque es la casa de Margarita Soto, ¿no? Entonces nosotros consideramos conveniente, porque veíamos que realmente las instituciones oficiales de muy buen talante ofrecían mucha colaboración, pero que no te olvides que generalmente los recursos no alcanzan, y entonces las cantidades que daban, si es que daban, eran muy pequeñas. Entonces nosotros, ahí entró en juego mucho la formación profesional mía y empresarial. Hicimos una propuesta y ustedes son el resultado de la propuesta. Dijimos, bueno, si queremos un proyecto sustentable y sostenible, tenemos que ir por el sector privado que entienda el proyecto, que aporte al proyecto, y entonces hay varias empresas como Corporación Casabella, como la Fundación, como Promociones de Rosario, ProRosa, incluso la Universidad de Zulia a través de la Facultad de Arquitectura colaboró con nosotros en la parte del proyecto en sí, ¿no? La Alcaldía de Cabimas. Entonces tú te puedes ver cómo organismos oficiales sienten la importancia del proyecto, colaboran con el proyecto, y entonces
varios de nuestros alcaldes, ¿no?, le dieron todo su apoyo. Por eso está el centro comercial en frente del centro cívico, en el terminal de pasajeros. Y entonces ahora viene un proyecto como parte de esto, donde ustedes son parte de esto, en la parte artístico, cultural y empresarial, de lo que ustedes hacen como periodistas, como músicos, como poetas, como ingenieros, ¿no? Entonces yo diría que estamos logrando amalgamar a todos los que de alguna forma quieren que Cabimas y Venezuela progresen hacia lo que realmente debe ser. Profesor, ¿qué significa para usted la ubicación geográfica de la Casa Museo? Sabemos que estamos no solo en el centro de Cabimas, en el corazón de una ciudad, sino que estamos muy cerca de la orilla, estamos muy cerca de lo que se denomina como Punta Icotea, que es una zona donde Cabimas empezó a florecer. ¿Qué significa esa ubicación para la función que se está cumpliendo desde la Casa Museo? Bueno, fíjate, desde el punto de vista histórico, pues también tuvimos que investigarlo como parte del desarrollo del proyecto. Esta punta, realmente, si te vas hacia atrás, cuando los españoles, ¿no?, los colonizadores, llegaron acá, aquí había lo que llamaba el lote 66, ya en la industria petrolera, pero entonces el lote 66 viene producto de eso, de aquella colonización que hubo, después la industria petrolera, cómo se desarrolla. Entonces esta fue una parte importante porque por aquí era un desembarco, ¿verdad?, del petróleo, ¿no? No se olvide que estamos cerca del terminal de la Salina. Y bueno, fíjate tú, se fue desarrollando, y dentro de eso pues el acontecer cultural. Te recuerdas que en aquel tiempo era Distrito Bolívar, y después se convirtieron las ciudades de acá como el municipio Cabimas, Santa Rita, etcétera. Ya no Distrito Bolívar, sino municipio, pues. Entonces parte de la evolución sociopolítica con una evolución también sociocultural. Y siempre Margarita estaba ahí en alguna forma. Y aquí está con nosotros. Así es. Usted como cultor y conocedor de las expresiones culturales de nuestra ciudad, ¿qué nos puede decir sobre el estado actual del arte en Cabimas? Mira, no está en su mejor momento. Por lo que te estoy diciendo, que realmente se han trastocado algunos valores por la misma cuestión de cómo se está viviendo hoy. Y pienso pues que todos los sectores en general están viendo que hay que hacerlo. Yo veo que no estamos hablando de distingos políticos ninguno, sino más bien del distingo político del país, de Venezuela, ¿no? Entonces yo veo que veo muchas personas que lo están diciendo, y entonces me parece que eso es interesante. Porque eso significa, pues en cierto modo, que esos valores están haciendo su efecto para que eso ocurra. Pero realmente, pues el artista en sí, a veces tiene hasta dificultad para poder pintar o cantar o bailar, porque realmente ni siquiera tiene la parte fundamental, que es o el lienzo, o los pinceles, o los trajes. Entonces yo diría que fundación como esta y actividad como esta va a generar pequeños ingresos poco a poco para que esos cultores pues reciban su apoyo y puedan hacer lo que ellos deben hacer. Yo diría que es una forma de hacerlo, ¿no? Profesor, los teóricos han hablado mucho sobre cómo las funciones culturales y las expresiones artísticas tienen un impacto en la sensibilización de la gente. Un niño, un adolescente que está expuesto a expresiones culturales crecerá a ser un adulto de mayor sensibilidad, de mayor empatía con su contexto social. ¿De qué manera podemos fomentar la apreciación por las artes, especialmente en esas generaciones jóvenes? Yo te diría que una forma la hacen ustedes a través de la comunicación social. Porque en la medida en que ustedes con un lenguaje muy llano, no rebuscado, muy hacia el niño o hacia el joven, es fácil entonces que él vea que es mucho mejor estar tocando un instrumento o estar preparando algo que tiene que ver con un juego simplemente infantil de ellos, pero que si te pones a ver en el juego hay dejar a un lado drogas, dejar al lado otras cosas que realmente dañan a esa persona, ¿no? Entonces yo diría que esa forma, tú sabes, de comunicarse siempre en el lenguaje más sencillito, en función del niño, te recuerdas del Principito, ¿no?
Yo creo que es una de las buenas formas de lograr que mientras más niños estén trabajando en estas actividades, menos delincuentes habrá. Y eso significa una sociedad más tranquila, más segura, más buscadora de su mejor porvenir, ¿no? Sí. Quisiera preguntarle, además quisiera una proyección hacia el futuro. En unos 10 o 15 años, ¿en qué estado se encontrará la sociedad cabimense desde el punto de vista artístico? Yo te diría que si los veo a ustedes, estoy muy positivo. Si los veo a jóvenes como ustedes que andan en otras cuestiones que no son nada buenas, entonces me sentiría más bien preocupado. Pero, como te digo, haciendo esa labor que tú dices a través del periodista, a través del cultor, a través del diseñador gráfico, y presentando las semblanzas del pueblo, de las cosas buenas del pueblo, de cómo podemos avanzar incluso con escasos recursos, ¿verdad?, económicos. Yo te diría que estamos sembrando pues esa semilla de que vamos hacia mejor. Y que entonces en 15 años más, ya incluso ustedes andarán con unos cuantos muchachitos atrás de ustedes, ¿no?, que fue producto de la semilla que germinó en ustedes, ¿no? Y entonces en la medida en que los veamos, pues, ya podemos decir, bueno, mira, acertamos. Eso era lo que queríamos en esos 15 años. Ahí los ves. Yo diría que esa sería la propuesta más bonita para toda nuestra gente, pues que busquemos un camino y que le demos la oportunidad a los jóvenes de que lo hagan mejor que nosotros, pues. Entonces yo diría que estamos felices logrando eso. ¿Cuál es la palabra necesaria? ¿Cuál es el mensaje necesario que tienen que llegar hasta las personas que en esta ciudad o en cualquier otra ciudad o en cualquier otro país dedican sus esfuerzos a la promoción del arte o a la difusión de actividades culturales? ¿Cuál es un mensaje que los motivaría a continuar en esa línea? Investiga lo que tú eres. Interiorízate. Ve que te gusta. Y en función de lo que te gusta, trata de hacer eso y ver entre tus padres, familiares, amigos, profesores, etcétera, en qué forma te pueden ayudar a canalizar lo que tú quieres hacer. Entonces, si tú lo estás haciendo, tú no tienes que pagarte, porque te gusta hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces tú lo estás haciendo y entonces de repente dices, Dios mío, y además me están pagando. Porque lo que estoy haciendo está tan bueno que entonces ahora me están dando dinero, entonces, bueno, entonces quiere decir que acertaste. Y si acertaste, los que vienen detrás van a decir, no, yo voy a hacer como mi papá o como mi mamá. Ahí está el ejemplo, pues. Entonces es cuestión de insistir. Dios premia la perseverancia, la constancia. Y cuando uno ve cosas de logros de papá y mamá, producto de ese trabajo, incluso en momentos difíciles, entonces uno se siente, tú sabes, como alumbrado a seguir y a hacerlo mejor. Yo diría que ahí está el mensaje. Una última pregunta, profesor. ¿Qué le ha enseñado trabajar por la cultura? Bueno, mira, disfrutar mucho lo que veo, lo que participo, los que me llaman, me conversan. A veces me dicen, mire, yo lo conozco a usted, pero no me acuerdo cómo se llama. Le digo, bueno, lo importante es que me conocen. Por mi cara o porque viste algo que yo hice, o por viste que algo que yo dije, bueno, eso es lo más importante, no importa cuál es el nombre. Entonces yo te diría que es una satisfacción y por eso te digo, en la medida en que yo vea que ustedes vayan para adelante con este proyecto, yo les voy a decir, lo felicito y para adelante. Así es, todo un privilegio conversar con el profesor Manuel Arratia. Hasta una próxima edición de las conversaciones con los cultores de esta ciudad, aquí en Arecol Studios. Yo soy Roberto Torres. Hasta luego. Muchas gracias.